Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos con Ander, donde hablaremos cómo podemos utilizar la IA para ahorrarnos tiempo, ganar más dinero incluso, y también seguiremos un paso a paso de cómo gente novata pues, puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para usarlas en su día a día. Así que cuéntanos, Ander, ¿cómo empezaste en este mundillo de la inteligencia artificial? Vale, te comento un poco el principio, inicio total, ¿no? Vale. Pues bueno, yo estaba estudiando ingeniería en telecomunicaciones en Barcelona y no era como, lo que estaba haciendo tampoco era como tan enfocado en informática o tal, era mucho más como física y electromagnetismo, pero yo me especialicé en sistemas audiovisuales, como señales de sistemas audiovisuales, audio, vídeo, fotos. Mm. Y claro, en el procesamiento de estas señales empezaron a surgir estos programas, estos algoritmos basados en redes neuronales que conseguían resultados increíbles. Y entonces ahí fue como el primer punto donde dije, vale, esto tiene futuro, es muy potente y encima se puede aplicar a todos los campos que quieras. Y de, digamos, esa ingeniería a la inteligencia artificial, por ejemplo, había conexión, es decir, ¿se usaba esa inteligencia artificial ya en la ingeniería o fue como un primer paso para luego ya dar ese salto a la inteligencia artificial? Se estaba empezando a utilizar sobre todo como redes neuronales para detectar números, por ejemplo, era como lo primero que yo vi. Tenías una imagen de un número manuscrito y para detectar qué número era o inferir el número, pues utilizabas estas redes neuronales que eran muy buenas, tenían muy poco error encontrando el número. Y a partir de ahí me fui metiendo más y más y claro, empezaron a utilizar estas redes ya para todo lo demás, como para em, predecir nuevos movimientos en juegos como en ajedrez, como es muy común, típicos juegos de turnos, o para predecir el tiempo, para predecir cualquier cosa que puedas predecir a partir de unos datos de entrenamiento. Eran muy buenas estas redes. ¿Y lo empezaste a estudiar porque realmente te gustaba o porque veías que el tema, o sea, de esta tecnología tenía futuro? Fue una combinación porque yo estaba disfrutándolo, yo estaba aprendiendo, me estaba metiendo cada vez más y más en el mundillo como audiovisual, procesar señales de imagen o vídeo y lo disfrutaba, pero al mismo tiempo vi muy claramente que esto escalándolo a otros sectores o a otras áreas iba a explotar. Entonces fue una decisión también consciente de decir, esto es el futuro y encima me gusta, así que lo exploto. Claro, perfecto. Es que justo a mí me pasó porque, claro, yo estudié AD y mi madre con el tema de, pues esto de la informática decía, tienes que estudiar algo de informática porque tiene mucho futuro. Entonces te preguntaba por eso, porque ahora mucha gente también creo que se mete por ese boom que ha hecho la IA y quiere relacionarse un poco con todo esto. Entonces, a lo largo de este, digamos, camino que hemos comentado de estudiar ingeniería y luego, o sea, ¿trabajaste después de estudiar en esto, en audiovisuales? Sí, de hecho, justamente hice las prácticas en Siemens, Ah, en sí, una mira. empresa alemana, y hice mi trabajo de final de carrera sobre inteligencia artificial con ellos. ¿Y cómo fue ese, digamos, estar en una gran empresa? Porque al final Siemens es grande. Sí, fue interesante, porque, claro, al principio empecé con ellos a hacer prácticas y hacía como un becario de responder mails típico, de atención al cliente, de hecho, estaba haciendo como atención técnica. Pero claro, cuando cambié a hacer más mi trabajo final, mi proyecto final de carrera, ya no estaba haciendo lo que todo el mundo hacía, sino que yo estaba llevando mi propio proyecto, pero ahí dentro. Entonces ahí fue bastante Claro. más Y interesante. Y estaba ya en Alemania, porque me fui a Alemania con ellos. hay mucho cambio de cultura, Alemania-España. Sí, 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 totalmente. Se nota bastante. Yo estaba como en mi burbuja de personas internacionales que habían movido, pero sí que conocí algunos locales y se nota el cambio.
Sobre todo estos primeros encuentros de cuando conoces a una persona, es muy diferente para ellos. Y Ponen durante mucha este más camino, distancia. y durante este camino, digamos, desde que acabaste de estudiar hasta ahora, que bueno, en redes, pues digamos que bastante gente te conoce por todo el tema de la IA, ¿te has encontrado, digamos, algún obstáculo que te haya hecho aprender o algo que te haya marcado? Sí, muchos, claro, continuamente. Pero ¿te refieres más como a aprender de crecimiento en redes? Sí, exacto. Sí, yo creo que sobre todo lo que más me ha marcado es que lo que importa es la constancia. Lo que importa es estar ahí cada día. No importa que el vídeo que hagas un día random sea perfecto, todo súper bien ajustado, eso no importa. Lo que importa es que lo mantengas en el tiempo. Claro, porque tú, bueno, sobre todo en Instagram, publicas lo que son, sobre todo, tendencias o nuevas herramientas que han sacado y que empresas, digamos, utilizan. Por ejemplo, bueno, he llegado a ver tecnología como para detectar nuevas enfermedades de cáncer o resolver problemas matemáticos. Entonces, quiero que me digas un poco para ti qué tendencias te han sorprendido más tanto aplicado, digamos, a grandes empresas como en el uso diario de una persona normal como tú y yo que lo puedas usar en su día a día. Yo creo que lo que más impacta o lo que tiene más valor también para mí es el tema de aplicar estas herramientas como los modelos de lenguaje en el ámbito de la salud. Ahí tienen una potencia y es muy espectacular también porque puedes conseguir acelerar mucho el proceso de entender qué es lo que puede estar pasando o tener un montón de ideas para luego analizar si realmente es el diagnóstico correcto o no. Si puedes explicar Sobre un todo, poco para los que nos están escuchando lo que has dicho de modelo de lenguaje. sí, el modelo de lenguaje es para entender un poco, conectarlo con lo que estábamos viendo antes, que yo estaba estudiando ingeniería y tal, ahí lo que ves es creaciones de modelos de lenguaje, o sea, de modelos, perdón, modelos de inteligencia artificial. Estos modelos lo que hacen es predecir algo, lo que sea que tú quieras predecir. Y en concreto, estos modelos que se han hecho súper virales, que todo el mundo está utilizando y tal, son los modelos de lenguaje, que lo que hacen es predecir un, un texto a partir de una base. En el sector de la salud creo que es muy interesante como automatizar, por ejemplo, la parte de atención al cliente, la recepción de citas, toda esta parte que en el mundo, en el sector de la salud genera muchos retrasos. Ahí puede ser un impacto fuerte, yo creo. ¿Y qué herramientas, o sea, más aterrizadas, digamos, al día a día de una persona corriente, qué herramientas, por ejemplo, utilizas tú más o ves que puedan ser más útiles para una persona en su día a día? En su día a día, ChatGPT y los modelos que está sacando, que es lo que está más avanzado, y no solo sus modelos que generan muy buenos resultados y tal, sino las funcionalidades que tiene ChatGPT dentro de la plataforma misma, que no tienen que ser como funcionalidades de inteligencia artificial, pero que apoyan muy bien a esos modelos que tienen de inteligencia artificial. Entonces, ChatGPT, los tres grandes, sobre todo, Claude, ChatGPT y Gemini de Google, esos tres son la puerta de entrada para todo el mundo. ¿Y podrías explicar un poco la diferencia entre esos tres? O, por ejemplo, qué es lo que más destacas de cada uno de ellos. Sí, por ejemplo, el más como generalista que todo el mundo puede utilizar y es muy sencillo sería ChatGPT. Lo que pasa es que al mismo tiempo, por ser tan generalista, no va a ser tan bueno para otro tipo de tareas, como por ejemplo programación o tareas así un poco más técnicas, que ahí el fuerte es Claude, de la empresa Anthropic. Y luego el último que he comentado, el Gemini, lo recomendaría un poco más para tareas donde requieres como trabajar con diferentes tipos de datos, como audios, vídeos, texto.
ahí Gemini puede ser el más potente. Perfecto. Y claro, o sea, la inteligencia artificial, digamos que se puede usar para bien o para mal. O sea, por ejemplo, cuando salió Internet, pues obviamente fue un boom para los negocios porque les hizo crecer mogollón, pero también hubo personas que se aprovecharon de esa situación pues para circunstancias ilícitas, ¿no? Entonces te quiero preguntar un poco sobre estos, digamos, riesgos éticos, ¿no? De cómo usar la inteligencia artificial. Sí, totalmente. Y los riesgos los vemos cada día donde van saliendo noticias de personas que están siendo ya estafadas por agentes maliciosos que utilizan estas herramientas para eso, ¿no? Para estafar. Y no solo por esta parte de que haya personas que las utilicen mal, sino que en sí mismo los modelos o estas plataformas pueden tener como algunas limitaciones en su forma de funcionar, que tengan sesgos, por ejemplo, y que entonces te vayan a dar contenido que está influenciado por alguna idea política o alguna ideología. Entonces, esto es otra de las consideraciones a tener en cuenta. Claro, porque por ejemplo, las estafas, bueno, las típicas estafas que te llegan por mensajes de texto o correos, por ejemplo, el correos que te ha llegado ya tu paquete o ese tipo de estafas se pueden hacer también con inteligencia artificial. Claro, ahora con la facilidad que tenemos para generar vídeos a partir de imágenes, por ejemplo, si alguien consigue una foto tuya, sea donde sea, podría generar un vídeo tuyo pidiendo algún favor, dinero o lo que sea, y luego enviárselo a colegas, familia y posiblemente alguien no note que es inteligencia artificial y entonces envíe dinero a alguna cuenta random. Claro, lo mismo pasa con la voz, ¿no? Porque ahora como hay nuevos sistemas de que, bueno, lo hemos visto por ejemplo con memes, por ejemplo, el tema de canciones de Bad Bunny o canciones que están sacando ahora por TikTok de famosos que es un meme y lo convierten en canción con su voz, que parece que sean ellos. Eso también se Sí. puede aplicar a una posible estafa, ¿no? Totalmente. Y ya ni siquiera como estafas directamente donde están pidiendo algún tipo de dinero, sino perjudicar la imagen personal de alguien, generando imágenes donde estás haciendo alguna cosa ilegal, por ejemplo. Claro. ¿Y crees que habrá, digamos, algún tipo de sistema para parar esto? Porque, claro, al final, si alguien te clona tu voz o tu imagen, tu cara, al final, ¿cómo puedes reaccionar? Sí, vamos a reaccionar de la misma manera que lo estamos haciendo. Vamos a tener que, pues, demandarlo, ir a juicio, se va a hacer una investigación, todo igual. Lo que pasa es que ahora esa investigación va a tener que ser más minuciosa para encontrar detalles en esos archivos que te digan que son inteligencia artificial o un poco Claro. más profundo. Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las herramientas que están saliendo cada vez, cada día sale una herramienta nueva, por lo menos como mínimo. El boom este que ha salido ahora de DeepSeek, ¿podrías hablar un poco más de ello? ¿Qué es DeepSeek? ¿Qué es lo que ha pasado con la bolsa de Estados Unidos? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, DeepSeek con ChatGPT? Sí, DeepSeek es un modelo que ha lanzado una empresa pequeña china, que realmente ni siquiera era una empresa que se dedicaba específicamente a la inteligencia artificial y es extremadamente eficiente, como que lo han entrenado en mucho menos tiempo de lo que OpenAI, que es el líder, ha entrenado sus modelos y han gastado muchísimos menos recursos y además lo han abierto al público. El código está disponible para que todo el mundo lo pueda coger y utilizar. Entonces, claro, esto ha sido como una bofetada para Silicon Valley y todas las empresas que estaban allí montando cosas con sus modelos propios de inteligencia artificial muy caros de construir y encima privados que no estaban compartiendo con el público general. Y ha hecho que la bolsa estadounidense diera una caída increíble. Sí, sí, se han Pues perdido muchos millones en inversión. es buen momento de invertir ahora en Nvidia, por ejemplo, ahora que ha caído un poco. Bueno, Claro, al pero final
NVIDIA es el proveedor de los sistemas, ordenadores especializados para entrenar estos modelos y son los mismos que ha utilizado DeepSeek, así que siempre va a ser buen momento para invertir en NVIDIA entonces. ¿Y hasta qué punto es verídica la información de DeepSeek? Es decir, al final ha habido este revuelo por lo que has dicho del tema económico de que ChatGPT ha tenido que invertir, no sé si sean 100 millones o algo así, ahora mismo no lo sé, y en cambio DeepSeek ha invertido menos de un cuarto de lo que ha invertido ChatGPT, pero esa información sale de un artículo, ¿no?, que dijo DeepSeek de como información propia, pero ¿realmente es así? Claro, aquí hay otras empresas, otras organizaciones y comunidades que lo que están haciendo ahora es validar si realmente los resultados de DeepSeek tienen sentido y se pueden reproducir utilizando sus métodos. Y hasta que no haya un consenso de que sí funciona y hay gente que lo ha conseguido hacer igual que ellos, no sabremos si es real o solo es un farol. Ok. Y lo que has comentado antes del código, para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia hay entre código abierto y código cerrado? ¿Y cómo se puede usar eso en su favor? Sí, básicamente, por ejemplo, en el caso de OpenAI, tú puedes utilizar sus modelos y siempre vas a tener que pagar por ese uso que hagas a través de los servidores que ellos nos dan. Porque es código cerrado y ellos tienen el modelo y no lo dejan a nadie. Pero código abierto es que la configuración de ese modelo es pública. Entonces tú puedes cogerla, copiarla y ni siquiera ponerte en contacto con DeepSeek para utilizar el modelo, sino que lo montas en un ordenador tuyo propio, lo pones a funcionar y listo. ¿Y eso sería más enfocado a gente más experimentada para el tema de bajarse el código y personalizarlo? ¿O alguien, digamos, novato que está empezando también lo podría hacer? Eso es relativamente sencillo, pero sí tienes que tener conocimientos técnicos para descargarlo, reentrenarlo si quieres cambiar alguna cosa y ponerlo a funcionar. Ok. Vale, y ahora lo relaciono un poco el tema de DeepSeek con la protección de datos, porque claro, ahora también ha habido un poco revuelo entre Estados Unidos y China con el tema de TikTok, porque como TikTok es una empresa china, Estados Unidos la ha baneado por, digamos, asegurarse de que no roban los datos de los usuarios, ¿no? Entonces, claro, DeepSeek, al ser también una empresa china, ¿crees que Estados Unidos la va a banear? ¿No? ¿Los usuarios pueden estar seguros sobre sus datos? ¿Qué opinas sobre esto? Los usuarios pueden estar seguros sobre sus datos primero. Creo que no. O sea, ni siquiera con las empresas ya de tu mismo país puedes estar completamente seguro. Y sobre todo si viene de China, ellos lo que les interesa es coger la mayor cantidad de información posible para luego utilizarla en su ventaja. Em, Igualmente tampoco, o sea, vas a utilizarlo igual que tú estás utilizando Google y das tus datos sin problema, no pasa nada. El problema es más que luego esos datos como integrados de forma masiva se puedan utilizar para hacerte marketing como muy específico y eso ya es un poco más delicado. Y la otra pregunta que me decías de si iban a No, poner eso te... una limitación en Estados Unidos. Sí, Sí, o sea, yo creo, no creo que vayan a poner como una limitación explícita, sino que no van a fomentar que se utilicen estos modelos y seguramente, que ya he visto alguna noticia o alguna publicación, OpenAI va a abrir modelos suyos a código abierto, seguramente es lo que yo pienso. ok, o sea que pueden estar entre comillas tranquilos porque al final los datos, si quieren cogerlos, nos los cogen, ¿no? Sí, totalmente. Ok. Y ahora también posicionando un poco lo que es Europa. ¿Cómo ves la evolución de Europa con la inteligencia artificial? Porque claro, yo lo veo un poco que nos están restringiendo. O sea, por ejemplo, claro, tú ahora en Estados Unidos he visto que en el buscador de Google haces cualquier búsqueda y el primer resultado te sale de inteligencia artificial, no sé exactamente de qué herramienta.
y luego ya te salen como en los sitios web, etcétera. En cambio, aquí en Europa eso está restringido y eso lo podríamos aplicar a más casos. Entonces, ¿cómo ves tú la evolución de Europa y cómo esa restricción de actividad nos puede afectar en el futuro en comparación con otras potencias como son Estados Unidos o China? Sí, yo creo que este es un tema súper complejo. Específicamente, como lo tengo muy en cuenta porque estaba trabajando en Telefónica antes y en el departamento de innovación, y algo que ves cuando estás en innovación es que en Europa estás completamente restringido. Hay muchísima burocracia para todo y, y eso pues limita que puedas avanzar no tan rápido como otros países. Totalmente. Aquí vamos bastante más despacio. Por una parte, tiene un sentido y se puede argumentar de que esto está protegiendo a los ciudadanos de alguna manera, pero por otra está retrasándonos a nivel global muchísimo. Entonces, aquí es muy importante encontrar un equilibrio. Y ese retraso del que hablas, ¿es aplicado, digamos, a los usuarios en cuanto a el conocimiento de saber usar las herramientas? ¿O también es aplicado a el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial? Porque claro, a mí me pasa que veo muchas herramientas que son desarrolladas pues, por estas potencias como Estados Unidos, China, pero no veo en las noticias o en sitios destacados herramientas que sean creadas por países europeos. Sí, sobre todo enfocado como una regulación extrema en cuanto a que tú puedas crear nuevas innovaciones. Luego también el control de empresas externas para que no puedan acceder a los datos de los ciudadanos. Esto es lo que es importante, pero regulación interna para creaciones internas es lo que nos está frenando más. Claro. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, bueno, de tema no, pero hablando de los puestos de trabajo, porque claro, si nosotros nos están restringiendo un poco esas herramientas y en cambio otros países como Estados Unidos sí que pueden acceder a esas herramientas realmente como que están en un nivel superior que nosotros, ¿no? Entonces, ¿la inteligencia artificial crees que nos va a quitar puestos de trabajo? Sí, totalmente. De hecho, es lo que te comentaba, la parte como de atención al cliente o tareas así administrativas repetitivas, todo eso se está automatizando con agentes basados en modelos de lenguaje que responden a las preguntas por nosotros mucho mejor, mucho más rápido, y eso hace que perdamos puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo, como las empresas o las organizaciones que se dedican a investigar esto a fondo, normalmente coinciden en que este tipo de innovaciones así tan disruptivas como la revolución industrial e Internet em, suelen crear más trabajos como en balance final, crean más trabajos, más empleos de los que destruyen. Entonces, como las investigaciones más rigurosas dicen esto, así que podemos estar tranquilos por esa parte de que no es solo destruir trabajos, pero eso implica que igual muchísima gente tiene que formarse, tiene que readaptarse y reinventar su vida. Y si estamos teniendo problemas para utilizar estas herramientas, pues vamos a estar a la cola, totalmente. Claro, lo que comentas tú de la automatización, por ejemplo, con chatbots, sí que es verdad que hay un ahorro de tiempo y de coste en cuanto a personal para las empresas, pero ¿crees que por otro lado deshumaniza un poco lo que es el contacto y el servicio entre las personas, por ejemplo? Sí, totalmente, y sobre todo se nota cuando están empezando, cuando estás haciendo estas primeras iteraciones de una innovación como esta. eh, la idea es no tanto como reemplazar completamente, sino darle una vuelta a cualquiera que sea tu proceso. Si es un proceso de atención al cliente, pues darle una vuelta y ver qué cosas se pueden automatizar y qué otras es mejor mantener a las personas trabajando en ellas o enfocadas en ellas. Entonces, no tanto como
reemplazar todo por inteligencia artificial, sino encontrar ese equilibrio donde aprovechas por una parte la eficiencia de la productividad sin perder esa parte más de creatividad o de contacto humano. Claro, a ver, yo aquí quiero diferenciar dos cosas, lo que son las grandes empresas y luego los que somos, digamos, personas individuales que usamos, por ejemplo, ChatGPT en nuestro día a día. Las grandes empresas, por ejemplo, porque justo ayer me pasó, tenía un problema con el wifi, yo soy de Vodafone, y llamé y era un chat, bueno, un chat de voz. Y claro, no me supo solucionar el problema y estuve como entre 5 y 10 minutos intentando que el bot me pasara con una persona porque no sabía solucionar el problema. Entonces, por un lado, estoy de acuerdo de que pues eso, hay mucho ahorro de coste, mucha más productividad, pero por otro lado puede tener un efecto rebote, ¿no? Porque claro, en mi caso, por ejemplo, me puse de los nervios y dije que quería ya que me pasasen con una persona, porque al final un bot no te entiende. ¿Qué opinas Claro, sobre este? sí, sí, totalmente. Y ahí es lo que te digo de, tienes que ser muy cuidadoso a la hora de analizar el proceso y entender en qué fases de este proceso es crítico o es mucho más delicado que haya una persona haciendo las respuestas, por ejemplo, y en qué otras fases se puede agilizar o se puede automatizar. Entonces es más una cuestión, yo creo, de diseño de ingeniería de producto, de ingeniería Y, de la funcionalidad. y luego más aplicado a los individuos, porque, o sea, yo ahora, por ejemplo, veo que muchas personas automatizan sus redes sociales, su contenido. Pero para mí, por ejemplo, el contenido que sube una persona que lo ha hecho ella en comparación con el que ha hecho una IA de forma automática, joder, yo veo un cambio grande. ¿Cómo ves esto tú? Igual, depende sobre todo para qué la estás utilizando. Por ejemplo, yo la mayoría de mis vídeos, bueno, todos mis vídeos de hecho, los grabo yo directamente. No es un modelo de inteligencia artificial que esté entrenado con mi cara y genere mi vídeo. Porque hasta este punto no creo que esté todavía fino como para hacerlo. He visto que algunos están muy bien y no se nota extremadamente, pero todavía no lo quiero hacer. Pero, por ejemplo, otra parte que es la generación de guiones o la transformación de noticias en guiones, esa parte no me parece tan delicada como para que la pueda hacer un modelo que yo sí que he entrenado con mi tono y tal, pero que yo creo que ya está maduro suficiente como para poderlo aplicar y utilizar. Entonces, ahí es donde se nota en qué parte del proceso estás utilizando inteligencia artificial, para qué lo estás utilizando y si está teniendo un impacto fuerte o no en tu autenticidad. Relacionado con lo que acabas de decir, te quiero hacer dos preguntas. O sea, has dicho que tú puedes entrenar a la inteligencia artificial con tu voz, tus imágenes. ¿Esa información realmente a dónde va? Porque yo un miedo que veo también es el tema, pues eso, de entregar tu imagen, tu voz, tus datos y que con eso pues puedan hacer imágenes sobre ti, que te suplanten, etcétera. ¿Cómo ves tú esto, ese tema de gestión de datos? Sí, estos modelos que te comento son plataformas que comercializan este servicio de generarte vídeos a partir de un modelo entrenado. El modelo es suyo, ellos tienen el modelo y cuando entrenas con tu contenido, todos esos datos están dentro de la plataforma. Entonces, te protege la política de privacidad que tengan o sus condiciones y términos de uso, como cualquier otra empresa que tenga tus datos, cualquier tipo de dato que tengan. Claro. Y bueno, has dicho también que la IA te ayuda a la productividad, pero yo veo también, y quiero que opines tú sobre esto, sobre el tema de la creatividad, porque ahora, o sea, comparo el antes de la IA y el después, y antes yo creo que pensábamos mucho y éramos más creativos, y ahora como que directamente acudimos a las IAs generativas para que nos den ideas y no nos paramos muchas veces a pensar cómo nosotros podemos darle un enfoque diferente. Sé que es verdad que es un buen punto de partida
para no empezar desde cero, pero veo que muchas personas hacen eso, que directamente, por ejemplo, publicaciones que suben en LinkedIn, directamente lo hace ChatGPT sin revisarlo, o lo que te comento de que quieren ideas y directamente no se paran a pensar ni les dan diferentes enfoques. Entonces, ¿tú crees que estamos perdiendo esa creatividad? No creo que la estemos perdiendo, sino que vemos mucho más claro ahora personas que no la utilizan, porque antes esas personas directamente no las veíamos. Pero igualmente sigue habiendo personas que están explotando de la misma manera su creatividad y claro, ahora están consiguiendo unos resultados mucho más eficaces, eficientes, pueden generar muchísimo más contenido y explotar más su creatividad al final, tienen más tiempo para explotarla. Claro. Y para una persona, por ejemplo, que quiera ser más productivo en su día a día, ¿qué herramientas les puedes recomendar aparte de ChatGPT, Géminis, Copilot? En general, como para productividad en concreto, hay algunas como gestores de tareas, pero no hay ninguno específico que yo utilice. Yo solo para productividad, nada de inteligencia artificial, solo me hago mi lista de tareas y me la priorizo y voy con ella. O sea, tú sueles utilizar, digamos, únicamente la generativa, no usas nada de imágenes o de algún Sí, o sea, tipo. para si están dentro de algún sector en concreto, pues hay un montón. Midjourney para imágenes o Gamma para presentaciones, hay muchísimas. Napkin también para notas. Notion también tiene bastantes funcionalidades de inteligencia artificial integradas. Hay muchas. O sea, al final las herramientas que ya utilizábamos antes están integrando funcionalidades de inteligencia artificial. Entonces, continuar con las que tenemos y fijarnos en las actualizaciones que traen, que seguramente tienen ya alguna integración de IA. Y para productividad en concreto es más tema de organización que de aplicación. Y cualquier persona puede usar este tipo de herramientas, es decir, no hace falta que tenga ningún conocimiento específico, sepa programación, código, etcétera. Cualquier persona puede usarlo. Depende qué herramientas. Las herramientas estas así como más de modelos de lenguaje están muy optimizadas para el público general, entonces que tienen como una interfaz conversacional donde vas a mantener una conversación como por chat, entonces muy sencillo, pero luego las otras herramientas un poco más de nicho, más de generar imágenes o de crear automatizaciones y de conectar diferentes plataformas entre ellas, eso ya necesita un poco más de conocimiento técnico. Ok. Y como hablábamos antes, cada día sacan nuevas herramientas y nuevas aplicaciones. Tú, por ejemplo, ¿dónde te sueles informar sobre tendencias, noticias, actualidad? Pues normalmente sigo creadores en redes sociales y ahí veo normalmente las noticias, en LinkedIn sobre todo, y algo que estoy haciendo últimamente mucho es buscar directamente las noticias del día en ChatGPT con la funcionalidad de búsqueda. Entonces me va a coger las más interesantes ya teniendo en cuenta como mis intereses. ¿Puedes hablar un poco de esta nueva funcionalidad que has comentado? Porque claro, esto salió hace poco, entonces si puedes hablar un poco sobre qué diferencia hay. Sí, bueno, básicamente es que los modelos de lenguaje están entrenados con una cantidad de información fija, entonces no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Y por eso estos modelos de ChatGPT están actualizados hasta 2021, creo que últimamente lo han actualizado más hasta 2024, puede ser, pero igualmente no tiene acceso a las noticias diarias. Y una funcionalidad que ha añadido OpenAI recientemente es la de búsqueda en Internet. Entonces el modelo puede hacer búsquedas en Internet y utilizar igualmente todo su conocimiento para reflexionar sobre ellas o darte algún tipo de contenido sobre ellas. ¿Y sabes, por ejemplo, qué tipo de buscador usa? Porque yo he escuchado que se basa sobre todo en el de Bing, en el de Microsoft, pero ese yo creo que está un poco anticuado en comparación con
otros buscadores. Y, por ejemplo, también tú cuando, por ejemplo, quieres, imagínate que, como has dicho, buscas directamente en ChatGPT, pero que buscas, imagínate, dónde comprar una camiseta con un logo X, ¿no? Y te salen unas opciones. Esas opciones son porque están posicionadas en un buscador u en otro, ¿no? Entonces, ¿sabes qué buscador suele utilizar ChatGPT para esas Eh, recomendaciones? sí, no lo sé seguro, no lo he comprobado, pero muy posiblemente utiliza solamente Bing porque tienen un partnership con Microsoft, entonces supongo que viene de ahí. Pero de hecho hay otras plataformas como Perplexity que tú puedes seleccionar el buscador incluso, el motor de búsqueda que quieres que utilice. Ya que hablamos de Perplexity, ¿puedes también comentar un poco para qué sirve para los que nos escuchan? Sí, totalmente. Perplexity es una plataforma que lo que hacía era permitirnos buscar en Internet y luego crear algún tipo de texto, contenido, análisis con esas noticias utilizando diferentes modelos de lenguaje. Entonces era lo mismo que está haciendo ahora OpenAI, pero antes de que estuviera esto en OpenAI. Y claro, ahora las personas dirán, vale, esto está muy bien, pero yo quiero empezar desde cero y no tengo absolutamente ni idea de por dónde empezar. ¿Tú qué le recomiendas a una persona así? Sí, aquí depende mucho como de el nicho en el que estés, el sector en el que estés, porque habrá como una herramienta u otra que será la más importante. Pero inicialmente entender un poco estos conceptos que hemos visto ahora de modelos, de plataformas, de mm, sistemas conversacionales, un poco entender qué son estos conceptos y probar, sobre todo, como empezar a hacer prueba y error con ChatGPT para encontrar cuáles son los límites, porque vas a encontrarlos seguro muy rápidamente y ver cuáles son los puntos fuertes de por qué o cómo lo puedes aplicar en tu nicho concreto. Pero primero eso, probar un poco, familiarizarte y a partir de ahí ver siguientes pasos. Que bueno, es un poco lo que hacéis en vuestra formación, ¿no? O sea, alguien que quiera empezar y no tenga mucha idea, lo acompañáis paso a paso para que poco a poco pueda automatizar, digamos, su negocio o lo que esté empezando, ¿no? Y también le sea más Exacto. fácil ese proceso. Sí, en concreto lo que hacemos es dar como un marco teórico de 5 pilares donde puedes utilizar inteligencia artificial en cada uno de ellos y para crear tu negocio en caso de que no lo tengas y escalarlo en caso de que no esté funcionando del todo bien y haya alguna parte que se pueda optimizar. Que al final con inteligencia artificial no solo se puede crear contenido, que es como lo que hace más ruido y lo que más gente ve, sino que puedes crear toda la estructura de tu negocio y ir optimizándola. Y alguien que esté interesado en buscar esta formación, ¿dónde te puede encontrar? Directamente en mi página de Instagram, en mi cuenta de Instagram, está el link con toda la información. Perfecto. Y para que nos hagamos una idea del potencial que puede tener, digamos, como has dicho tú, no solo generar contenido, sino también hacer una estructura de negocio y automatizarlo, ¿podemos poner un ejemplo práctico que hayas tenido, por ejemplo, en tu formación o que hayas visto desde que entró hasta que habéis acabado con él? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, ahora mismo estamos en la primera edición de la formación, así que los alumnos que han entrado aún no han terminado, pero básicamente los resultados donde se ven mucho, que son muy públicos, es en la parte de creación de contenido. Cuando entiendes cómo utilizar la inteligencia artificial para analizar tu nicho o tu mercado en concreto, para crear contenido y conectar con tus seguidores, ahí es donde empiezas a generar vídeos virales, crear comunidad, a responder a todo el mundo y ahí es donde se nota sobre todo como es la parte más espectacular, porque las demás son más automatizar la creación de tu logo, por ejemplo, o la creación de tu embudo de ventas y eso ya es un poco más técnico y no tan accesible, yo creo. Y, por ejemplo, ¿ves aplicaciones, bueno, aplicaciones, sí,
como por ejemplo Make o N8N, ¿era así? Si no, Sí, exacto. ese tipo de aplicaciones, ¿cómo ves su usabilidad y su potencial? Muy potentes. De hecho, las comentamos en la formación porque mucha gente piensa que el tema como de la inteligencia artificial viene así como de muy técnico, de ingeniería, de programación y tal. Es poco accesible, pero estas herramientas nos ayudan a conectar diferentes plataformas entre ellas de forma muy visual, sencilla y al final no hace falta tener como conocimiento muy profundo de programación, sino más de flujos y de dónde quiero llevar mis datos. Si tengo un archivo en Google Sheets, en un Excel, y quiero a partir de ahí crear un guión, lo paso a ChatGPT y todo esto de forma visual. Eh, Súper, súper recomendables estas plataformas. Muy guay. Y bueno, acabando ya, ¿algún consejo para las personas, como hemos comentado antes, que quieran empezar o algo sobre tu experiencia, anécdota que quieras comentar? Sobre mi experiencia, más como en crear contenido con inteligencia artificial o en qué parte en concreto. Sí, bueno, tanto creación de contenido como ese comienzo con este tipo de herramientas. Sí, bueno, yo también al final he empezado a utilizar ChatGPT cuando casi todo el mundo estaba empezando, porque fue muy rápido el momento en el que, Mm. desde que salió hasta que lo adoptó la población. Entonces, lo que sí que yo he visto, que porque he estado mucho más metido, es que todas estas funcionalidades que otras empresas están creando como encima de utilizando los modelos de ChatGPT, poco tiempo después la empresa de OpenAI las integra en ChatGPT y todo ese esfuerzo se pierde. Entonces, no tanto como poner el enfoque en crear algo nuevo, súper revolucionario, sino creo que ahora es momento de poner el enfoque en aprender a utilizar lo que están sacando los más avanzados directamente. Pues nada, con esto ya hemos finalizado. Muchas gracias por venir, Ander. Y ya sabéis, si os ha gustado este episodio, podéis suscribiros y valorar con 5 estrellas. Muchas gracias. Gracias, que vaya muy bien.